Buenas tardes, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Señor para estar nuevamente juntos en esta tarde bien soleada ya. Y el tema para hoy hemos denominado el pescado. La cita bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Amén. Mis hermanos, ustedes se habrán fijado o dado cuenta que en muchos autos, en la parte trasera, camiones, maletines, broches para la solapa, logotipos en algunas empresas, en fin, en muchos artículos, hay un símbolo que representa a un pescado. Y esto es debido a la intensa persecución que sufrieron los creyentes en la iglesia primitiva. Cuando dos personas desconocidas entablaban una conversación, luego de algunos minutos, uno de ellos con su pie dibujaba un arco en el suelo. La otra persona, si era cristiano, completaba el círculo del pescado. En algunas ocasiones, una de ellas colocaría la letra I en el interior del dibujo. Su interlocutor, a su vez, escribiría la letra X y así, en forma alternada, completarían la palabra Ixous. Esta palabra griega Ixous significa pescado y se convertiría en la palabra normal para el pescado en los evangelios. El pez es un símbolo recurrente en el Nuevo Testamento, al igual que el pescador, que nos recuerda la multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa, el pescado a la parrilla servido por Jesús después de su resurrección. Hoy en día, el símbolo del pez es utilizado por los cristianos evangélicos como adorno o simplemente para identificarse entre ellos. El pez de Jesús. Sin embargo, los primeros cristianos dieron a la palabra pescado un significado aún mayor. Se convirtió en la sigla para 4 de las grandes verdades del cristianismo. El pez de Jesús es un símbolo muy conocido. Se compone de 2 líneas curvas que se asemejan al perfil de un pez. Este símbolo es conocido también como Ichthus o Ichthys, proveniente de la palabra del griego antiguo para pez, Ixeio, que significa Jesucristo, el Hijo de Dios es Salvador. El acrónimo de las primeras letras de esta palabra, Ixeio, tiene el siguiente significado. I representa a Jesús, que es la palabra para Jesús. Un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo que su prometida, María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. A María, en otra ocasión, el ángel le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. La forma hebrea para su nombre era Yeshua, y que significa Yahvé salva o Jehová salva. Jesús fue llamado por su nombre en el cielo por su Padre, como Jehová, es decir, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. X representa a Christos, que significa Cristo. La palabra en sí es para ungido. Jesús es el ungido de Dios. Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Él es el Cristo Señor, que es lo que le dijeron los ángeles a los pastores cuando nació Jesús. Lucas 2:11. Y Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. O significa Teos, que se traduce como Dios. Jesús, el Mesías, es Dios. Juan 1:1-3. U representa a Huios, que es traducida como hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por intermedio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:1-3. S significa Soter, que traducido es Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Él es la promesa, el Salvador del mundo. Juan 4:42. La idea es una liberación, la salvación de los desastres, el rescate de una situación desesperada, rompiendo las cadenas de la esclavitud. De hecho, la Biblia nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Para qué se usa? El pez de Jesús es un símbolo del cristianismo que resurgió en la popularidad a mediados de los siglos de los años 60, y el cual puede verse hoy en todo orden de cosas, como ser desde ropa religiosa hasta calcomanía. Aquellos que desean identificarse como seguidores de Cristo exhiben el pez en cosas como llaveros, en las ventanillas de sus autos, tarjetas de negocio, etc. El pez también publicita negocios que venden artículos cristianos como Biblias, libros, historias y música cristiana. Y en esta era de tecnología, el pez de Jesús puede verse también en sitios web y correos electrónicos personales. ¿Cuál es su origen? El pez de Jesús es tal vez el símbolo más antiguo del cristianismo. Algunos reportan que su uso se remonta a finales del siglo I después de Cristo, y aunque se cree que es más antiguo que el de la cruz, se dice que el pez les dio a los cristianos el medio más simple para identificarse entre sí como creyentes. Este fue el tiempo en que los cristianos comenzaron a rebelarse contra los emperadores, reyes y algunos que se hacían llamar dioses. Los peces son mencionados muchas veces en todos los evangelios del Nuevo Testamento. Probablemente el símbolo surgió debido a esas referencias. Una de ellas, quizás la más notable, es la que se encuentra en Mateo 4:19. Muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores de profesión. Él les dijo que si lo seguían, los haría pescadores de hombres. La comisión de estos pescadores era la de traer almas al conocimiento y reconocimiento de Jesús como su Salvador. Llevar las buenas nuevas de Jesús es aún hoy mismo el llamado a poner en práctica el Evangelio de Jesucristo. Existen otros pasajes bíblicos que incluyen peces, como el milagro que hizo Jesús al alimentar una multitud de 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, solo con 5 panes y 2 peces. Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Mis hermanos, ya terminando el mensaje de hoy, les pido que la próxima vez que vean el pescado y las letras Ixous, recuerden que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Jesús es el hombre perfecto, encarnado de Dios entre los hombres y plenamente humano y plenamente Dios. Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Él es el único, unigénito y eterno Hijo de Dios. Hay hijos de adopción en el reino de Dios, pero nadie como el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, que voluntariamente fue a la cruz y murió en nuestro lugar para salvarnos de nuestros pecados. Él nos da vida eterna a través del poder de su sangre derramada. Usted, hermana, hermano, ¿ha puesto su confianza en Jesús para ser salva o salvo por toda la eternidad? Si así es, tengamos paciencia. Jesucristo está a las puertas y esperémoslo como corresponde. El apóstol Pablo nos deja bien claro cuál es nuestro norte cuando nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Amén.